veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas en Citas de Radio. Ya estamos en línea con nuestro columnista de letras, el señor Ignacio Irulegui. Muy buenas tardes, Ignacio. Bienvenido a Citas de Radio. Acá estamos con Angie. Ignacio, ¿deseosas? ¿Escuchaste el inicio del programa hoy? No estuve. No lo pude escuchar. Ah, porque comentábamos que había ganado el premio Alfaguara Eduardo Sacheri. Sacheri, exactamente, sí. Y ayer nos dieras una pequeña opinión. Se resolvió el premio. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ayer decíamos que se resolvió el premio Alfaguara y sí, lo ganó Eduardo Sacheri. ¿Y qué? Escritor argentino, por supuesto, bastante conocido, sí. El autor de El secreto de sus ojos. Claro, exactamente. ¿Y qué opinión te merece? Bueno, también. La verdad que no lo he leído a Sacheri, no he tenido una aproximación a su obra, no puedo juzgar sobre eso. De todas maneras, una cosa o algo, una constante que se viene dando en algunos concursos, digamos, grandes de literatura es que se están premiando autores que ya venían publicando en esas editoriales. Ajá, como es el caso de Sacheri. Eso es un rasgo que las editoriales, los grandes grupos editoriales a veces incurren en esas elecciones, digamos. Esto sin desmerecer la literatura de Sacheri, por supuesto. Claro. No puedo jugar sobre ella porque no la he leído. Pero sí que, como en el Premio Planeta, a veces ha sucedido también, en Anagrama incluso, en España, últimamente, hace unos años ya vienen los nombres que se dan que resultan ganadores de esos concursos, son nombres autores que ya tenían contratos con las editoriales. Muchas veces lo que sucede es que las editoriales que aprovechan estos concursos para generar publicidad, digamos, sobre el propio escritor. Si uno quiere enfocarse y resaltar, por así decir, la carrera de un autor de la casa, muchas veces lo utilizan como método de promoción también. Son políticas de las editoriales que bueno, se dan en esas circunstancias. No hay que olvidar que la literatura no es solo, es un arte, digamos, pero también en nuestro mundo es un negocio, ¿sí? Y los libros se hacen para venderse. Claro. Y hay que tener en cuenta eso, por supuesto. Ignacio, pero las obras que se presentan a concursos son anónimas, ¿o no? Sí, son anónimas, sí. Por lo menos las bases dicen eso, son anónimas, digamos. Pero bueno, de todas maneras, resulta a veces demasiada coincidencia que claro. Muchos escritores resulten ya autores, digamos, creo que en el Alfaguara, si mal no leí, cerca de 700 y pico de obras se recibieron, los 700 originales. Claro, es una barbaridad. De todas maneras, uno percibe esa coincidencia, ¿no? Esa relación entre proyección de un autor de la editorial y la resolución de estos premios, de los grandes premios de narrativa, ¿no? Que son premios además monetarios muy importantes para el ganador. No recuerdo el monto exactamente, $175,000, yo lo recuerdo. Y, por supuesto, yo lo recuerdo. Por supuesto, la publicación es $175,000. Bueno, exactamente, digamos, ese es un monto importante para el escritor y por supuesto la proyección que eso le da, ¿no? La publicación de la novela en toda Latinoamérica, por supuesto, y en lo que es el ámbito hispanoamericano. Claro. Bueno, vamos a lo nuestro, Ignacio. Hoy trajiste a Ricardo Piglia. Vamos a lo nuestro, que Ricardo Piglia, autor argentino, que bastante conocido, creo yo, aunque quizá es más sonado en el ámbito de la academia, por así decir, ¿sí? Aunque es un autor que, digamos, es uno de los autores de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, es uno de los autores más importantes y más destacados que ha dado la literatura, sobre todo a partir de las últimas décadas, digamos. De las últimas décadas estamos hablando de hace 30 o 40 años, ¿no? Uh-huh. Desde los 70, los 80 para acá, Ricardo Piglia se ha convertido por mérito propio, digamos, en uno de los novelistas más destacados de nuestra escena literaria. Uh-huh.
Digo novelista, aunque también es cuentista y ensayista. Ha transitado varias facetas de la escritura. Y es autor, Piglia, aunque publicó un libro de cuentos en su juventud que se llamó La Invasión, que había recibido un premio literario en Cuba. Es un libro de juventud. El reconocimiento de Piglia viene de la mano de su obra más conocida, que es Respiración Artificial, una novela que fue sumamente elogiada por la crítica y que sentó, digamos, una nueva manera de ver la literatura argentina. Ha escrito otras obras, otras novelas, como La Ciudad Ausente, Plata Quemada, de la que se hizo una película hace unos cuantos años, ya protagonizada por Echarri, y Blanco Nocturno y El Camino de Ida, que esta última fue publicada en 2013. Así que esa es la producción novelística de Piglia, que le ha bastado para ser reconocido como el escritor que es. Piglia, además de su faceta de, como dijimos, de novelista, de escritor de ficción, también es un brillante crítico literario. Y ha dedicado varios ensayos a la lectura, y sobre todo a la lectura de la tradición literaria argentina. Piglia lo que tiene que es un gran lector de la literatura argentina, en el sentido de que la lee de una manera muy novedosa y creativa. Él, por ejemplo, decía que las dos referencias mayores que hay en la literatura argentina son Borges y Roberto Alt. Entonces él planteaba que invertía la relación, ¿no? Él decía que Borges era el escritor más importante del siglo XIX y que el del siglo XX era, digamos, como que Borges cierra toda una tradición literaria del siglo XIX y el que inicia la modernidad literaria en Argentina es Roberto Alt, digamos. Esas son algunas de las pautas o de los criterios críticos que Piglia hace ingresar a la crítica literaria argentina. Por eso decimos que lo lee de una manera muy creativa, esa como tantas otras cosas, digamos, sin entrar en detalles, pero lee la literatura, ¿no?, argentina, especialmente porque dijimos es un gran lector de literatura argentina, lee de manera novedosa y creativa, o sea aporta nuevas maneras de entender la tradición literaria. Y algo destacable que tiene Piglia es que esta cuestión de lo ensayístico también se inserta en la narrativa. En Respiración Artificial, por ejemplo, la segunda parte de la novela es toda una discusión entre dos personajes sobre distintas cuestiones de literatura. Habla de Kafka, habla de las novelas, habla de el arte de las novelas. Plantea una hipótesis medio extravagante sobre Kafka y Hitler. Entonces, digamos, son estas dos facetas, digamos, de escritor y de escritor de ficción por un lado y de escritor de crítica por otro, digamos que se mezclan en la escritura de Piglia y son de alguna manera indisolubles, ¿sí? Piglia es un gran artista de la no hibridación, sino de la mezcla y del cruce de ideas. Y una de las obras más destacadas de Piglia, que ha sido uno, según han dicho los críticos, uno de los secretos mejor guardados de la literatura argentina, es un diario personal que Piglia viene escribiendo desde 1957, es decir, hace más de 50 años. Que fue un proyecto, por supuesto, privado, que es de público conocimiento, porque Piglia en algunas entrevistas ha revelado, digamos, la existencia del diario, pero para la literatura argentina ha sido como una especie de fantasma. Es algo que existía, pero que al que nadie podía tener acceso más allá de manera parcial, ¿sí? De manera fragmentaria. Se han publicado en algunas revistas o publicaciones pequeños fragmentos de ese diario que se convirtió en una especie de mito de la literatura actual. Y finalmente, en 2015, se publicó el primer volumen de estos diarios. Es un total de 3. Entre los 3 van a sumar aproximadamente 1000 páginas. Y el conjunto se conoce... Sí, es abundante, digamos. Piglia lo viene escribiendo desde hace más de 50 años en cuadernos, en una gran colección de cuadernos que tiene.
Y hace poco, el año pasado, se estrenó un documental sobre los diarios de Piglia. Ajá. Donde, digamos, Piglia lee algunos fragmentos de su diario y explica cómo es la gestación de esos cuadernos que son... El documental se llama 300 cuadernos, que es la cantidad aproximada de cuadernos que Piglia invirtió en la escritura de ese diario. Qué bárbaro. Y el diario se conoce como los diarios de Emilio Renzi. Está firmado por Piglia, pero el título de la colección de diarios es Los diarios de Emilio Renzi. Emilio Renzi es un personaje, pero que es un personaje recurrente en la literatura de Piglia. Aparece en casi todas sus novelas y relatos. Y un dato interesante, el nombre de este personaje, que es Emilio Renzi, está conformado por el segundo nombre y el segundo apellido de Ricardo Piglia. Ricardo Piglia se llama Ricardo Emilio Piglia Renzi. Entonces este personaje es como una suerte de alter ego, ¿sí? Claro. Como un otro yo a través del cual Piglia habla. Sobre todo si aparece como autor del diario, ¿no? ¿Sí? Sobre todo si aparece como autor del diario, digo. Claro, sí, Piglia es el autor del diario, pero digamos el título él lo atribuye a Emilio Renzi. Y esto es un dato interesante porque fíjense que Piglia, lo que comentábamos antes, ¿no? El cruce entre realidad y ficción lo lleva incluso hasta lo que podríamos denominar su escritura más personal, por así decir. Aclaremos, los diarios de Piglia no son diarios extremadamente autobiográficos. Sí, hay detalles autobiográficos sobre la vida del propio Piglia, pero más que nada son diarios de un intelectual, es decir, los diarios de un escritor. El conjunto de ideas, de lecturas que se van generando en el día a día, ¿no? Y es una reflexión, por supuesto, sobre la propia imagen del escritor y de la construcción del escritor. Así que, bueno, en 2015 se publicó el primer tomo y están planificados para publicarse uno por año, o sea, 2015, 2016 y en 2017 estaríamos recibiendo el último tomo, que viene de la mano de Anagrama, la editorial española. Mira vos. Piglia siempre ha dicho que el rol que cumple el diario, digamos, en su literatura es el de laboratorio, ¿no? Como que Piglia ahí expone o trata de llevar a cabo la experimentación con la escritura. Esa es la función que él les atribuyó a esos diarios. Es decir, todo lo que vemos de la producción literaria de Piglia, en superficie, remite a una primeridad, por así decir, o un fundamento que son los diarios. Lo que aparecen en las novelas, en sus ensayos, etcétera, tiene una primera versión, digamos, o tiene una raíz en estos diarios, y de ahí, por supuesto, la importancia que tienen. Ajá, mirá vos. ¿Es muy difícil de leer Piglia, Ignacio? No, paradójicamente, Piglia tiene, otra vez, la idea del cruce, ¿no? Piglia tiene una constante entre la escritura ensayística y por otro lado, y ensayística y quizás más literaria, y por otro lado también un cruce con lo que es la literatura popular o de género. Entonces es un resultado sumamente interesante, y aunque por supuesto puede haber inflexiones o giros que desacomoden un poco al lector a veces, digamos, no es una escritura hermética ni cerrada, no, al contrario. Creo que la de Piglia es una escritura muy buena, pero también muy accesible. Claro, perfecto. Bueno, buenísima la recomendación. Muchas gracias, Ignacio, y nos encontramos la semana que viene. Así sea. Un saludo para todos. Gracias, adiós. Escuchaste la cita de letras en la cual Ignacio Rulegui nos traía una propuesta para que nos animemos a leer a Ricardo Piglia.